Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver un poco el ejercicio 4.19, algunos de los puntitos para poder ver más o menos cómo se hace y después poder empezar a desarrollarlo todo. Habla mucho acerca de los oxoácidos, la nomenclatura, cómo se formulan, qué estructura tienen, cómo se forman las estructuras de Lewis. Al final del video están las estructuras de Lewis. Es un video largo, pero pueden elegir la parte que más les interese. Bueno, comenzamos. Bien, en este ejercicio lo que vamos a hacer es plantear los oxoácidos del azufre con el número de oxidación más 4, más 6, el del cloro con el número de oxidación más 1, más 5. ¿Qué tipo de enlaces tiene cada uno de estos oxoácidos? Y plantear las estructuras de Lewis de estos 4 oxoácidos, ¿sí? Pero bueno, antes de comenzar vamos a ver un poco cómo es la estructura general de los oxoácidos y las reglas de nomenclatura. Los oxoácidos son moléculas formadas por oxígeno. El oxígeno en este caso siempre tiene número de oxidación -2, un no metal que va a tener un número de oxidación positivo y un hidrógeno o más hidrógenos, puede ser más de uno, que tiene número de oxidación +1, ¿sí? Entonces el oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, el no metal va a actuar con alguno de sus números de oxidación positivo y el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Puede ser que tenga que poner más de un oxígeno y más de un hidrógeno, pero el átomo acá central, que es el no metal, siempre va a ser uno solito. En la tabla periódica van a ver que hay algunos no metales que pueden tener un solo número de oxidación, así como puede ser también que tengan 3, 2 o 4 números de oxidación. Por ejemplo, el fósforo tiene 2 números de oxidación, el silicio tiene solo 1, el cloro tiene 4, el azufre tiene 3 números de oxidación, ¿sí? Entonces, los oxoácidos que formen esos no metales van a ser distintos de acuerdo al número de oxidación que posea el no metal. Entonces, a través de su nombre vamos a poder identificar qué número de oxidación tiene el no metal y por ende después deducir cuál va a ser su fórmula molecular, ¿sí? Si el no metal posee solo un número de oxidación, como por ejemplo en el caso del boro, se va a poner ácido el nombre del no metal que compone esa molécula y la terminación ico. Si el no metal posee 2 números de oxidación, cuando ese no metal esté actuando con el número de oxidación menor, se va a llamar ácido el nombre del no metal y la terminación oso, ¿sí? Y cuando esté funcionando con el número mayor de oxidación, se va a nombrar ácido el nombre del no metal y terminación ico. Cuando el no metal posea 3 números de oxidación, cuando esté actuando con el menor de todos, se lo va a llamar ácido hipo el nombre del no metal y oso. Cuando esté funcionando con el siguiente, o sea con el segundo número de oxidación, se lo va a nombrar como ácido el nombre del no metal y la terminación oso. Y cuando esté funcionando con el número de oxidación mayor, va a ser ácido el nombre del no metal y la terminación ico. Por ejemplo, si estoy con el selenio, si tendría el número de oxidación 2, sería ácido hiposelenioso. Si tendría el número de oxidación 4, ¿sí? Que es el segundo, sería ácido selenioso. Si tuviera el último, que es el 6, sería ácido selénico. Y si el no metal posee 4 números de oxidación, cuando funcione con el menor de todos va a ser ácido hipo, el nombre del no metal y la terminación oso. Cuando funcione con el segundo, o sea, el que le sigue, sería ácido el no metal oso. Cuando funcione con el tercero, sería ácido el nombre del no metal ico.
Y cuando funcione con el mayor de todos, sería ácido per el nombre del no metal ico. Por ejemplo, con el bromo, ¿sí? Tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5 y más 7. Cuando funcione con el más 1, que es el menor de todos, sería ácido hipobromoso. Cuando funcione con el segundo, que es 3, sería ácido bromoso. Cuando funcione con el 5, sería ácido brómico. Y cuando funcione el bromo con el número de oxidación 7, sería ácido perbrómico. Bien, entonces vamos a plantear cuál sería la fórmula del oxoácido que se forma con azufre teniendo este número de oxidación más 4. Tendría primero de todo el hidrógeno, ¿sí? Después el azufre y después el oxígeno, ¿sí? El oxígeno dijimos que tenía número de oxidación menos 2. Este tiene número de oxidación más 1, perdón, el hidrógeno. Y acá dijimos que el azufre tiene número de oxidación más 4, ¿sí? Bien, en el caso de que el elemento no metálico, ¿sí? No metal, sea par, voy a tener que duplicar los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? 2, ¿sí? Esto por 2, más 1, más 4, 6. ¿Y qué pasa acá? Tengo menos 2, entonces, ¿cuántos voy a tener que poner para que me quede? Esto es más 6, me tiene que quedar menos 6 para que la suma de todo me dé 0. Entonces, pongo 3. 3 por menos 2 es menos 6 y todo esto habíamos dicho que era más 6, entonces es 0 y ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el azufre está actuando con el número de oxidación más 6? ¿Sí? Dijimos que el hidrógeno acá tiene número de oxidación siempre más 1 y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Como este tiene número de oxidación par, el hidrógeno, vamos a poner 2 hidrógenos para que al sumar estos dos me dé un número par y pueda generar acá un número que me contrarreste este. Entonces, si tengo acá 2, de este me va a dar más 2, más 2, más 6. Es más 8, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar este menos 2 para que al sumarle más 8 me dé 0? Y bueno, tengo que transformarlo en menos 8. Pongo 4 acá y me queda esto por 4 da menos 8 y es 0, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula del oxoácido de azufre con número de oxidación del azufre más 6. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, vimos acá que el azufre tiene 3 números de oxidación, ¿sí? Entonces, el primero, que es más 2, sería el ácido hiposulfuroso. El segundo, el que es el de más 4, ¿sí? Acá está. Es el de más 4, que justamente es este, sería el ácido sulfuroso. Entonces, este que está funcionando con más 4 es el ácido sulfuroso. Y este que está funcionando con más 6 estaría funcionando con el número de oxidación mayor. Entonces sería ácido sulfúrico. Sí, fíjense que cuando se usa en el azufre no es ácido azúfrico o ácido azufroso, sino que se transforma en sulf. ¿Sí? Su nombre se transforma en sulf. Entonces ahora vamos a formular
el oxoácido del cloro con número de oxidación más 1. Acá vemos que el cloro tiene número de oxidación más 1, acá el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Más 1 más 1 menos 2, ya me da todo esto 0. Entonces así ya está, ¿sí? ¿Y cómo se llamaría? El cloro tiene 4 números de oxidación, entonces en este caso acá estamos, cuando tienen 4 números de oxidación, el menor de todos se va a llamar ácido hipo, el nombre del no metal y la terminación oso. En este caso el no metal es cloro, entonces es ácido hipocloroso. Entonces ácido hipocloroso, ¿sí? Bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo sería la fórmula de el oxoácido del cloro con número de oxidación más 5? Tiene número de oxidación más 5, este siempre tiene un número de oxidación más 1 y el oxígeno número de oxidación menos 2, ¿sí? Entonces, más 1 más 5 es más 6. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar este oxígeno para que se transforme en menos 6 y así poder sumar todos los números de oxidación y que esto dé 0? Tendría que multiplicarlo 3 veces. Entonces, esta es la fórmula del oxoácido del cloro utilizando el número de oxidación más 5. Y el número de oxidación más 5 es el tercer número de oxidación. ¿Y cómo se va a llamar? Cuando tengo un elemento con 4 números de oxidación y el que estoy usando es el tercero, sería ácido no metálico. En este caso es cloro, entonces sería ácido clórico. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tipo de enlace predomina en los oxoácidos? Bueno, vemos que sí, son todos elementos no metales unidos entre sí. Entonces, los enlaces que va a haber van a ser de tipo covalente. Esto es muy importante para poder plantear las estructuras de Lewis. Cuando planteamos estructuras de Lewis de compuestos oxoácidos, siempre vamos a tener un átomo central que es el no metal y alrededor de ese no metal se van a ubicar los oxígenos. Y estos hidrógenos no se unen al átomo central, sino que se unen siempre a los oxígenos, uno de cada lado. ¿Sí? Y empezamos a plantear los enlaces de afuera para adentro. Acá el hidrógeno este tiene un enlace y va a tener que enlazarse con este oxígeno sí o sí, entonces acá comparten un átomo de electrones. Un par de electrones, perdón. Acá va a tener que este también unirse al azufre y los electrones de valencia del oxígeno son 6. Entonces la única forma que le queda de unirse con el azufre es con un enlace simple. Y el azufre también tiene 6 electrones de valencia y con estos 2 electrones que le vienen de cada oxígeno ya completo el octeto, por ende puede este oxígeno unirse a este par de electrones acá libre a través de una unión dativa. Esta sería la estructura de Lewis del ácido sulfuroso. El ácido sulfúrico va a ser similar a la del ácido sulfuroso, solamente que acá en vez de 3 tiene 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un oxígeno que donde se va a acomodar, acá se va a acomodar en este par de electrones libres que tiene el azufre y forma una unión dativa
el azufre con el oxígeno. Acuérdense que las uniones dativas siempre son del átomo central hacia los periféricos. Bien, y ahora vamos a plantear la estructura del Lewis del ácido hipocloroso. Tenemos al cloro, el cloro que se une con el oxígeno, y al oxígeno se le une este hidrógeno que está acá. Bien, entonces incorporo este hidrógeno y el hidrógeno se une a través del oxígeno, siempre por un enlace simple. Y el cloro tiene 7 enlaces de valencia, 7 electrones, perdón, de valencia. Entonces, compartiendo este par de electrones con el oxígeno, ya está, ya completó su octeto. Fíjense que estos 3 pares de electrones libres que quedaron acá, que nos indicarían que sería posible que se incorporen acá, ¿sí?, oxígenos, como sucedió acá en este caso, ¿sí? Y de hecho es lo que sucede acá con el ácido clórico, ¿sí? El hecho de que tenga acá este número de oxidación más 1 justamente significa que está solamente como involucrando un electrón en enlaces, y en este caso en el cual voy a tener un número de oxidación más 5, ¿qué les parece que va a pasar? Si ubico acá, tengo un hidrógeno, que dijimos que los hidrógenos van unidos a los oxígenos. Acá este se une por un enlace simple con el oxígeno, como dijimos. Completa acá con los 6 de valencia que tiene el oxígeno, y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Acá ya se unió mediante un enlace simple el oxígeno y el cloro, y me quedaron estos 2 pares de electrones libres que se unen a estos oxígenos a través de enlaces dativos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa que tiene número de oxidación 5? Que hay 5 electrones que están involucrados en la formación de electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente eso. Bueno, estos son los oxoácidos, un poco cómo se plantean las estructuras de Lewis, que es bastante particular. Hay que saberlo. Y bueno, el tema de la nomenclatura también. Cualquier pregunta pueden dejar un comentario. Chau, chau.